Fíjense, ¿qué se les viene primero a la mente cuando escuchan la palabra conflicto? Diferencias, pelea, problemas, poca empatía, desacuerdo. Fíjense, las visiones del conflicto las podemos ver, valga la redundancia, desde diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, en las formas negativas es todo lo que ustedes dicen: el choque, la competencia, no compartimos las ideas, la contradicción, hay siempre tensión, ¿no? Hay una riña, nos sentimos incómodos, incómodas. Cuando alguien nos da su opinión, ya tenemos cierto recelo o una reserva con las otras personas. Sin embargo, si lo pudiéramos observar de una forma positiva, la visión del conflicto desde una visión positiva, ahí podemos identificar que es un punto de oportunidad, porque recuerden que no somos todólogos, todólogas, y a veces podemos tener errores. Entonces, la oportunidad es quizá de aprendizaje, que podemos obtener cosas de él o la otra, ¿no? Pero eso va a partir de una escucha activa. Cuando nosotros escuchamos a las personas y escuchamos sus razones, podemos entender lo que ellas y lo que ellos quieren. Y, por ejemplo, también tenemos oportunidad de que sea un motor de cambio. Damos paso a la creatividad para resolver el conflicto. Es progreso, ¿no? Se pueden hacer alianzas con las personas, podemos incluso generar amistades, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, por favor. Aquí sí. Fíjense, aquí tenemos la definición de lo que es un conflicto, de acuerdo con un autor que se llama Stillman. Él dice que el conflicto es una especie o clase de relación social en la que hay objetivos distintos. Por supuesto, miren, todas y todos crecimos en un ambiente diferente, todas y todos crecimos con una educación distinta. Por supuesto que hay diferencias entre nosotros, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el tema de valores, lo que para mí es correcto, no necesariamente para otra persona es correcta. Y viceversa, ¿no? Lo que para mí es incorrecto, no necesariamente es incorrecto para la otra persona. Y ahí entonces es donde hay una fuga de información y se puede generar un conflicto, pero tiene que ver con la forma en la que fuimos educados, ¿no? Un conflicto, dice Stillman también, que no surge de una forma espontánea. Y también el conflicto no necesariamente es positivo o negativo, más bien es una parte natural de la vida. Sí, es muy natural que no estemos de acuerdo con lo que piensa él o la otra, ¿no? Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, o sea, si lo ves desde una postura de las personas que producen las drogas, dicen, pues es una ganancia bien chida, ¿no? Me estoy haciendo millonario. Si lo ves del lado del pueblo, están envenenando a nuestros jóvenes, están acabando con nuestra vida, con nuestra juventud, ¿no? Nos cortan, nos arrebatan a los jóvenes porque se meten en el tema de las drogas. ¿Sí me explico? Ese es un conflicto a nivel nacional y es un conflicto que no podemos encontrar una solución tal vez pacífica, porque no vamos a ir como gobierno a decirle, oye, pues deja de vender drogas porque no es ético. Quizá van a decir, pues no es ético, pero pues yo gano un chico de dinero y yo prefiero tener dinero a ser pobre toda mi vida, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de intereses y no hay forma de que pacíficamente lo podamos solucionar, ¿vale? Cuando un conflicto está focalizado, dicen, a ver, no le pases ahí, quédate. A veces es más fácil detenerlo. Quisiera que alguno de ustedes me diera un ejemplo de un conflicto que pudiéramos tener focalizado, pero en el entorno social. ¿A
aquí, yo sé que aquí muchos están en el partido, entonces, a ver. Por ejemplo, aquí en Ecatepec, ¿sí? Enfatizamos el problema social más fuerte que vivimos, bueno, uno y los más prioritarios es la escasez de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos detenerlo? Lo hemos informado, lo hemos gritado, hemos acudido al partido de donde emana el presidente, pero en primer lugar nos dicen y nos han dicho: no afectes al partido, pero sí se afecta a la sociedad. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Pues yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero les voy a dar ahí unas claves. Fíjense. El partido de donde venimos. ¿Cuánto tiempo tiene el partido? Es jovencito. ¿Cuándo nos dieron el registro del partido? En el 2014. En el 14 fue, el 9 de julio del 14 nos dieron el registro como partido. Venimos de un movimiento. Hemos vivido sumergidos en una época neoliberal. El neoliberalismo tiene que ver con esta forma de consumir, de contar, de ponerle precio a todo. Y venimos de esta época, bueno, todavía estamos viviendo en ella, pero lo que busca el partido es desmontarnos de esa ideología neoliberal y buscar soluciones. Con esto les quiero decir que el problema del agua tiene que ver con el neoliberalismo. A ver, ¿por qué Ecatepec no tiene agua? Porque se acabó sus mantos acuíferos. ¿Pero por qué se le acabaron? Porque dio demasiadas concesiones a las plazas, a los supermercados, plazas comerciales. Y entonces, ¿mande? Exacto, mala planeación. Y porque no había personas enfocadas en saber cómo se iba a suministrar el agua. Entonces, como no había personas, y había personas en el gobierno que dijeron, bueno, a mí me interesa lo económico, lo que les decía hace ratito, me interesa lo económico, yo lo que voy a hacer es, les voy a dar concesiones, que me paguen una lana, que construyan sus plazas comerciales y me deslindo de todo lo demás. Pero no nos preocupamos por cuánta agua esas plazas comerciales iban a consumir o iban a requerir, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que eso que surgió de una postura particular nos afecta a toda la comunidad. Entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué está haciendo Morena? Por supuesto que Morena tiene que buscar una solución, y aquí tiene mucha razón la compañera, ese es un conflicto y está focalizado. Quizá sea más fácil detenerlo, pero si conocemos el contexto del conflicto, desde dónde viene todo lo que venimos arrastrando. Quizá ahorita, les voy a dar otro ejemplo, hablaba con unas personas la semana pasada y me preguntaban de la maestra Delfina y me decían, pues es que ya llegó y no se están viendo resultados. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué le dices a esa persona? Oye, aguántate, más de 90 años gobernó el priismo y además, ¿cómo nos dejó el Estado de México? Evidentemente, la maestra Delfina no va a hacer magia y primero tiene que hacer una revisión del problema, de cómo nos dejaron el Estado de México para, con base en ello, proponer soluciones, pero soluciones que quizá no se van a ver reflejadas a corto plazo, van a ser soluciones que van a tardar en llegar. También cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia, mucha gente decía, no, pero es que no se están viendo resultados. Andrés lo decía, no voy a poder solo, también necesito de su ayuda, ¿no? Y entonces nosotros desde nuestras trincheras teníamos que buscar cómo solucionar ciertas cosas, ciertos aspectos, ¿no? Él todo el tiempo en las mañaneras habla de la corrupción, y nosotros ya hablamos de la corrupción como si fuera una cosa que vamos a solucionar de la noche a la mañana. No lo podemos lograr porque evidentemente necesitamos de mucho más.
necesitamos de más tiempo, que esta cuarta transformación, por ejemplo, tenga continuidad, ¿no? Porque eso nos va a permitir que podamos eliminar viejos vicios de la política y podamos implementar un nuevo camino. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Para seguir con el tema de los conflictos, vamos a hacer otra actividad. Aquí nos vamos a quedar en las mesas. Cada uno de ustedes en su cuadernito va a escribir un conflicto que haya vivido y cómo lo resolvió. Escriban en su cuadernito un conflicto cualquiera y cómo lo resolvieron, o si no lo resolvieron también escriban. No, de su vida cotidiana, ¿vale? Voy a dar 5 minutitos para ello. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad.